empezar a hablar. Eh, bueno, pues vamos a iniciar. El día de ayer estuvimos revisando todo el tema de toxicología ambiental. Empezamos con unos conceptos básicos sobre qué es tóxico, qué es toxicidad, qué es un contaminante tóxico, qué es la toxicidad selectiva, cuál es el efecto dosis-efecto o dosis-respuesta. Aquí me gustaría agregar que la diferencia entre dosis-efecto y dosis-respuesta es que la dosis-efecto es únicamente para un individuo y la dosis-respuesta es para una población de individuos. La dosis umbral, también vimos cómo se clasifican algunos de los agentes químicos. También estuvimos revisando dónde podemos obtener información de las diferentes sustancias químicas y cómo está integrada una ruta de exposición, ¿no? La fuente de contaminación, que es esto último con lo que terminamos. Nuestra fuente de contaminación, los medios de desplazamiento, el punto de exposición, que puede ser el lugar, puede ser un lugar de trabajo, puede ser si nos metimos a nadar, puede ser si estamos en una ciudad. La ruta de exposición es si es ingestión, inhalación, contacto, absorción. Y bueno, al final, ¿quién es la población receptora? Eso fue lo que estuvimos revisando ayer. Nos quedamos analizando estas vías y toda la ruta de exposición. Toda la ruta, y esta es una vía de exposición. Ahora, aquí nada más quería comentarles de una noticia que salió en abril del 2021, que justamente tiene que ver también con una ruta de exposición, y es que y con radiación. Cuando hablamos de radiación pensamos únicamente que lo de Chernobyl, por ejemplo, o Laguna Verde. Este ejemplo es en Japón. Ustedes saben que hace unos años hubo un tsunami en Japón, bueno, en el Océano Pacífico, y la planta nuclear de Fukushima sufrió un accidente. Posterior a ese accidente, toda esa agua que se salió del reactor fue almacenada en tanques, y en abril del 2021 el primer ministro el presidente de Japón anunció que esa agua residual iba a ser lanzada al océano. Aparentemente es agua que ya está tratada, pero tiene cierto grado de reactividad. Entonces ahí inicia toda una ruta de exposición, porque pues es radiación que va a ser lanzada al Océano Pacífico y nosotros estamos del otro lado, pero cómo todo eso puede afectarnos a nosotros, puede afectar a la fauna, puede afectar a otras poblaciones, ¿no? Entonces se los dejo aquí. Les voy a compartir la noticia por si ustedes gustan leer más adelante. Y bueno, ya que estábamos hablando justamente de las vías de exposición, algunos mecanismos de daño en el organismo que estas
vías pueden, a través de estas vías, pues es el desplazamiento del oxígeno, la interferencia en el transporte de oxígeno o acción en la hemoglobina, la interferencia en la utilización de oxígeno y almacenamiento de energía, acción sobre las enzimas, puede ser inhibición enzimática o sobreestimulación enzimática, la toxicidad por radicales libres o acción directa sobre receptores. Estos son daños muy bioquímicos, ¿no? Esto se ve reflejado de otra manera ya en un órgano. Por ejemplo, que puede ser la asfixia, ¿no? Cuando el CO2 desplaza el oxígeno de la sangre, puede empezar a provocar esa asfixia. Ahora vamos con lo que es la evaluación de riesgo. Carlos, ¿puedes apoyarme leyendo sobre la evaluación del riesgo, esta diapositiva? Sí, claro. La evaluación de riesgo es el proceso mediante el cual se recopila la información disponible sobre los efectos tóxicos de una sustancia química y se la analiza a fin de determinar el riesgo posible en una relación con la exposición. Este proceso se divide en 4 pasos. Número 1, identificar el riesgo. Comprende la recolección de datos de diferentes fuentes con el propósito de determinar si una sustancia es tóxica. Estudios tóxicos, es decir, los estudios toxicológicos o epidemiológicos. Continúa. Número 2, evaluación del riesgo y efecto y dosis-efecto. El propósito de este paso es calcular la dosis a la cual se presentan efectos nocivos, dado que los efectos causados por una dosis pueden no ser los mismos en los animales que los que se observan en las personas. Se usan factores de riesgo. Número 3, evaluación de la exposición. El objetivo es identificar a la población afectada y, si es posible, calcular la cantidad, la frecuencia, el periodo de tiempo y la ruta de exposición. Número 4, caracterización del riesgo. Determinar el riesgo real de la exposición a una sustancia tóxica. Ok, entonces, estos son los 4 pasos que generalmente se utiliza en toxicología ambiental para determinar el daño que una exposición a determinada sustancia puede provocar. Entonces, así como estuvo leyendo, primero hay que identificar el riesgo. O sea, esa sustancia si es tóxica o no. La radiación que va a ser liberada al ambiente puede ser tóxica o no. ¿Cuáles son los posibles daños? Ayer yo les comentaba de esta página de la ASTDR, que era la Agencia de Toxicología de los Estados Unidos, en la cual había una base de datos de diferentes compuestos y ustedes podían averiguar cuáles eran los daños, posibles daños que esa sustancia puede generar. Entonces es como una recopilación de todos los estudios que se han hecho alrededor de esa sustancia. La siguiente justamente es determinar cuál podría ser la dosis, determinar cuál es la dosis que va a causar algún daño. Y el tercero, a qué población puede afectar, y al último ya determinas con todo lo anterior si sí va a causar algún efecto, si sí es tóxica o no. Y aquí les comparto es como una hoja ya muy completa del tipo de información que se recopila para la evaluación del riesgo. Aquí vemos el paso número 1, que es la identificación del riesgo. El paso número 2,
que es evaluación de riesgo o a la evaluación dosis-efecto. Número 3, evaluación de la exposición. Y número 4, la caracterización del riesgo. Entonces, como hablamos en el paso número 1, ¿no? Aquí tenemos estudios toxicológicos y epidemiológicos todo alrededor de la sustancia para saber qué efectos puede causar. Nombre de la sustancia, propiedades físicas y químicas, fuente de información, exposición a sustancias tóxicas, ruta de exposición, duración de la exposición, frecuencia de la exposición, exposición a otras sustancias, información sobre otros factores. Todo esto es alrededor de la sustancia, es decir, qué efecto puede causar con determinado tipo de exposición, cuál es la ruta de exposición o las posibles rutas a las que podemos estar expuestos. Bueno, esto es identificación del riesgo. Evaluación de riesgo o evaluación de relación dosis-efecto. Calcular la dosis-efecto, incorporar el factor o factores de seguridad. Esto es, a veces hay un factor, si es niños, si son mujeres, la edad, son factores que se deben de incorporar. Un factor de seguridad es, bueno, las personas, en el caso del COVID, por ejemplo, bueno, no es, eso está relacionado a una enfermedad, no a una intoxicación o a un daño provocado por una sustancia tóxica, pero igual lo voy a tomar como ejemplo, ¿no? La dosis de seguridad es los factores que te permiten no correr el riesgo de tener algún efecto nocivo por la exposición a esa sustancia tóxica. El factor de riesgo es todo lo contrario. Determinar la relación dosis-efecto. Número 3, evaluación de la exposición. Y aquí vemos información general de cada sustancia química, fórmula y estructura molecular, propiedades físicas y químicas, fuentes, caracterización de la producción y distribución, usos, eliminación, resumen de emisiones ambientales. Aquí hablamos de fuentes de contaminación, fuentes directas o fuentes indirectas. Las fuentes directas, fuentes directas o fuentes móviles. Una fuente directa es una fábrica, un lugar ya ahí contaminado. Y una fuente móvil es el transporte aéreo, los transportes móviles, los automóviles, es decir, esa es una fuente móvil que está teniendo contacto con diferentes lugares. Vías de exposición y destino en el medio ambiente. Concentración o medidas calculadas, poblaciones humanas expuestas, análisis integrado de la información. Y número 4, la caracterización del riesgo. Bueno, esta es una hoja que sirve, y ya si a ustedes les interesa estudiar toxicología ambiental, es algo que van a hacer muy a detalle. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestra. Ok, perfecto. Entonces, este sería el último tema, el último subtema del tema 1, que corresponde a la
que corresponde a ecosfera y sus problemas ambientales. Si no tiene ninguna duda, entonces vamos a pasar al siguiente, que es el concepto de la siguiente unidad, que es biotecnología. El jueves será la evaluación de esta unidad 1. Ya para el jueves voy a compartirles les voy a reenviar sus trabajos. Y espero que sea una evaluación muy cortita, de una media hora. Y con esto cerraríamos ya todo el tema 1. Bueno, ahora el tema 2. ¿Alguien puede decirme qué es lo que sabe acerca de la biotecnología? ¿Qué sabe de biotecnología? Julissa. Uh-huh. Uh-huh. Ok, muy bien, muy bien. Valeria, ¿cuál es una de las experiencias más cercanas que has tenido con el área de la biotecnología? En lo personal, en estas vacaciones trabajé con una genetista y hacía las pruebas de tamiz y de marcadores de llamadas. Entonces, pues era eso. También los cariotipos. Uh-huh. Era esa parte de traer la muestra y luego dejarla incubando para que como que se vieran las fases de la mitosis y eso. Uh-huh. Supongo que eso es como lo más que he estado con este tema. ¿Y tú, Carlos? Un ejemplo cercano podría ser desde Tu experiencia, tu experiencia más cercana con la biotecnología. sí, el contacto con frutas transgénicas, por ejemplo. ¿Simplemente en tu vida cotidiana o has apoyado a No, desarrollar? en mi vida cotidiana. Ok, excelente. Julissa, tu experiencia más cercana con la biotecnología. Ok. Diego, no sé si estás por ahí. Sí, maestra, pues no sé si, ¿cómo se llama? Si sea como de tecnología directamente, pero
He hecho composta, lombricomposta. He trabajado con cultivos a gran escala, como unas 2 hectáreas de cultivo de aguacate. Y hemos trabajado con todo tipo de fertilizantes y sistemas de riego y así, para evitar los sistemas de riego, para evitar que se gaste tanta agua, y los fertilizantes que sean amigables con el medio ambiente y que no dañen las plantas. ¿Esa es tu experiencia más cercana con la biotecnología? Sí, a gran escala. Ok. ¿Y Karen? Todavía no está Karen, ¿verdad? No, maestra. No, maestra. Bueno, entonces, Diego, ¿puedes ayudarme a leer Claro que sí. esto? Biotecnología es una actividad multidisciplinaria que permite el estudio de modificación y utilización de los seres vivos, plantas, animales y organismos. Microorganismos. Okay. Aquí vemos que la biotecnología se apoya de diferentes disciplinas: biología estructural, la biología molecular, la ecología microbiana de suelos, la microbiología, la ingeniería bioquímica, por supuesto, biología celular, química y genómica, ¿no? En la diapositiva anterior veían que teníamos la biotecnología moderna versus la biotecnología tradicional. Nosotros podemos pensar que la biotecnología únicamente inicia con todo el tema que está únicamente relacionada a la modificación genética de microorganismos o el empleo de herramientas para su modificación. Sin embargo, no es así. Todo esto de la biotecnología moderna surge a partir de que se descubrió la doble hélice de la cadena allá por los años 50. Entonces, cuando empezaron con todo el tema del DNA, ahí inician los primeros, el primer hito de la biotecnología moderna. Ahora, la biotecnología tradicional que ha venido desde años atrás es la fermentación de la cebada, por ejemplo, para la producción de cerveza, la producción de quesos, todo lo que tenga que ver con el uso de algunos microorganismos, de plantas y algunos otros y animales para el beneficio de los seres humanos. Desde ahí ya inicia la biotecnología tradicional. Una de las actividades que quiero que hagan es que revisen cuáles son los hitos estratégicos de la biotecnología moderna. Les digo, el primero es desde que se descubre el DNA,
y pasamos por diferentes acontecimientos. Uno de esos acontecimientos importantes es justamente lo que comentaba Julisa, cuando se pudo producir la insulina en un microorganismo, cuando se desarrolló el primer plásmido, que de hecho aquí tenemos un plásmido, cuando se desarrolló el plásmido que permitió insertar un DNA en un microorganismo. Ese es uno de los pasos más importantes en temas de biotecnología moderna. Otro de los acontecimientos importantes es cuando inició de hecho le acaban de dar el premio Nobel a estas dos muchachas porque lograron la edición genética. Por ahí en el 2012 se desarrolló una metodología que es la CRISPR-Cas9, que eran una especie de tijeras que permitían cortar el DNA en regiones específicas. Más adelante, por ahí del 2015 al 2016, estas investigadoras dijeron, bueno, pues podemos utilizar esas proteínas que actúan como unas tijeras para cortar ciertas regiones del DNA para hacer edición genética y poder quitar o agregar genes en regiones específicas del DNA. Esto fue un gran avance porque puede ayudar a eliminar de nuestro DNA genes que están relacionados a cáncer, alguna enfermedad degenerativa como Parkinson. Maestra, en Netflix hay una serie de eso, ¿no? ¿Perdón? En Netflix hay una serie de eso. No. Sí, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo y le digo. Ok, gracias, sí. Entonces, ese es otro de los hitos importantes, el último hito estratégico, y yo creo que el más importante, llegar al punto donde ya podemos hacer una edición genética. Karen, perdón, Valeria, ¿puedes apoyarnos a leer esta diapositiva, por favor? Biotecnología, soluciones para la vida cotidiana. El impacto que han tenido los organismos en diferentes sectores para apoyar a la solución de diversos problemas de la sociedad moderna relacionados con la salud, la alimentación, la industria y la contaminación del ambiente. También la infografía. Julisa, la infografía, ¿me puedes apoyar a leerla tú? Sí. A ver. Okay. Vamos a ver.
No creo que... Bueno, voy a leerlo yo, que tengo mucha más claridad aquí. Entonces tenemos salud. Son algunas de las áreas en las que la biotecnología ha impactado, ¿no? Tenemos salud, industria, alimentación, medio ambiente. En la salud podemos hablar la producción de penicilina, insulina, la vacuna de la hepatitis, el desarrollo de probióticos. Bueno, aquí tenemos 1982, primer medicamento con proceso biotecnológico comercializado mediante el DNA recombinante. Se inserta el gen humano que controla la síntesis de insulina en el genoma de la bacteria Escherichia coli. Se suministra a personas diabéticas para mejorar sus niveles de glucemia. Esto que tengo aquí, no sé si alguno de ustedes ya conoce la tecnología del DNA recombinante. ¿Alguien conoce qué es un plásmido? ¿Cómo está integrado un plásmido? Tú, Valeria, que estuviste un poco más de cerca con temas de genética. Pues no directamente, solo sé que pues crean como una nueva secuencia, ¿no? Pero no me sé muy bien del proceso así como está ahí. Ok. El plásmido o vector es una secuencia de DNA. Aquí está. Ajá. Tiene un gen con una resistencia a un antibiótico. Ahorita les voy a explicar cuál es la función que tiene este gen. Y tiene este cassette o información que nosotros queremos que reproduzca la bacteria. Ajá. Entonces, hablando del tema de la insulina, imaginemos que esta es la bacteria de Escherichia coli. Este es su DNA. Recuerden que el DNA de las bacterias es exógeno, que está fuera, no está como el de las bacterias eucariotas que están encapsuladas en el núcleo. Entonces, imaginemos que esta es la información que le dice a la bacteria que produzca el compuesto de la insulina, ¿no? Que produzca la insulina. Entonces, tenemos nuestro plásmido, hacemos la inserción del DNA a nuestro plásmido. Este plásmido tiene como aquí tiene una secuencia de DNA que es complementaria, son pares de bases complementarias a la secuencia del DNA de aquí y a la secuencia del DNA de acá. Y formamos nuestro cassette o nuestra información genética. Y luego se inserta en la célula por electroporación. Una vez que ya está dentro de las células, no todas las células logramos, no todas las células lograron incorporar el cassette. Para eso sirve este gen de resistencia. Ustedes crecen las bacterias transformadas
sí, las bacterias a las que ya les hicieron esta modificación, y únicamente, las van a crecer con un antibiótico. Por ejemplo, hablemos cualquier antibiótico. Las bacterias que van a crecer son únicamente las que tienen esta información con el gen de resistencia al espectromicina, por ejemplo. Son las únicas bacterias que van a crecer. Entonces, eso es más o menos como funciona el DNA recombinante. Para validar, para verificar que ustedes crecen estas bacterias en una placa con agar, únicamente van a crecer las que tienen esta información. Después recolectan toda esa masa de bacterias, las ponen en un tubito, en un tubo de ensayo, con agua destilada, las mezclan, luego precipitan toda esa masa de bacterias, las destruyen hay un kit, y ustedes destruyen la membrana de esas bacterias, extraen el DNA, y con ese DNA se hacen las pruebas de PCR para verificar que exactamente se logró insertar el DNA donde nosotros queríamos. Es más o menos cómo funciona. Suena muy sencillo, pero es más complicado de lo que parece. Tenemos aquí otra de las áreas, la industria. Detergente en polvo, industria del cuero. Detergente en polvo, las enzimas, lipasas, proteasas, amilasas son producidas por microorganismos recombinantes y seleccionadas para minimizar el uso de agua y el consumo de energía. En la industria del cuero, usa enzimas que degraden proteínas de la piel de los animales en condiciones de alta salinidad. En temas de alimentación, soya con omega 3, maíz resistente a plagas, leche sin lactosa, arroz dorado, queso. Aquí hablamos del el arroz dorado, es un arroz rico en vitamina A, hierro, que ayuda a prevenir la anemia y la ceguera, especialmente entre los niños de los países pobres. Producción de queso. Desde 1990, la producción industrial por microorganismos recombinantes de la enzima coagulante de la leche, quimiosina, enzima originalmente extraída del cuerpo del cuarto estómago de terneros. Otra de las áreas, que es la que más nos interesa, es la del medio ambiente. Hablamos de bioremediación, plásticos biodegradables, biodiesel, etc. La bioremediación es el uso de organismos vivos para eliminar o neutralizar contaminantes del medio. Los plásticos biodegradables, usar bacterias que fabrican en su interior gránulos de un plástico llamado polihidroxicalcina, no se ve muy bien, que es el PHA.
Permítanme. Son polihidroxiácidos o polihidroxialcanato. Es ideal para su uso en la agricultura, envases para alimentos. No sé si han escuchado que hay bacterias que producen ya que ya tienen un sistema o que en su DNA ya viene esa información para producir PHA, y lo único que han hecho diferentes investigaciones es maximizar la producción de estos PHA y después extraerlos para la producción de plásticos. Vamos a dejarla aquí. Les voy a poner la tarea en el Teams que está relacionada a los hitos estratégicos. Para mañana, miércoles, continuar y ya